Voy a intentar hacer una suerte de avance y síntesis de lo que he escuchado, pero siempre pensando desde mi particularidad. Yo soy boliviano y estamos viviendo un proceso que tiene el beneficio de una mirada muy fuerte internacional. Creo que es fundamental pensar que los límites que muy rápidamente he comentado del proceso boliviano tienen que ver con el momento que nos encontramos del desmontaje de un imaginario que nos es común, que Quijano llama la colonialidad del poder, en el que estamos presos tanto los del primer mundo desarrollado como nosotros los que queremos alcanzar ese desarrollo, incluso a través de gobiernos populares, indígenas o revolucionarios. Creo que aquí hay un espacio de aprendizaje que, aunque la palabra ha sido usada, nunca ha sido totalmente practicada, es de una interculturalidad, un diálogo intercivilizatorio, y por tanto el elemento pedagógico y comunicacional son absolutamente estratégicos, no son meramente tácticos, y en ese sentido creo que el foro es un espacio privilegiado de estas articulaciones. Creo también que, si bien ese es un horizonte metodológico del diálogo para la deconstrucción de este imaginario civilizatorio, esto no se puede hacer en abstracto, porque no basta ser un movimiento filosófico, sino es un foro de acciones sociales, políticas, comunicacionales. Yo creo que aquí hay un caso que convoca muy buena parte de los que veo acá. Hay un espacio geográfico y un espacio fundamental para la humanidad que se llama la Amazonía. La Amazonía está en peligro por la mentalidad, justamente por este imaginario de la colonización, que es un imaginario absolutamente esencial al sistema capitalista y a las lógicas de poder que despliega, más allá que el modo político se llame democrático, totalitario, comunista, fascista, teocrático. Hay una lógica que nos ha separado de la naturaleza. Cuando en Bolivia se habla, por lo menos se habla de suma causa, igual que en Ecuador, se está hablando de un viejo concepto de comunidad, pero es una comunidad a tres niveles: comunidad entre los seres humanos, comunidad con la biosfera, comunidad con el pasado y con la memoria, con los muertos. Entonces, cuando alguien está en el camino del summa causae o del summa camaña, está en interacción con esa totalidad de esferas, la historicidad, el ecosistema, la comunidad. Entonces, esa noción de alteridad es mucho más rica aún. Pero si bien eso existe como principio filosófico, las políticas públicas de nuestros gobiernos están sometidas a la dictadura del mercado. Y esto es una dictadura que a todos nosotros aquí en esta sala nos da una comunidad. Todos somos esclavos del mercado y de su mentalidad. Y yo creo que ese proceso de deconstrucción tiene miles de formas de hacerse. Una de estas es este diálogo que estamos intercambiando y que hay que propiciarlo, reproducirlo, agendarlo en los medios, porque tenemos una batalla contra un imaginario. Es mucho más poderoso que un ejército, un imaginario. Segunda cosa fundamental, tenemos que agarrarnos de un caso. Ese caso global y local se llama Amazonía. Aquí, compañeros del Ecuador, afectados por la industria petrolera en la Amazonía. Yo vengo de Bolivia, que con muchos compañeros de Brasil vamos a ver amenazada profundamente la existencia por todo el sistema de represas del río Madera, por ejemplo, que es una lucha compartida entre pueblos indígenas activistas. Entonces, ¿qué quiero proponer? Aquí hay un horizonte de tareas, de trabajos que tienen distintos nombres, pero creo que hay un nombre común que nos puede unificar a todos y que es el nombre Amazonía. Gracias. Bueno, yo quiero recoger también algunas ideas del hermano de Brasil, pero decir de que estuve participando en el anterior Foro Social Mundial en Belén, donde también donde se habló varios temas y casi lo mismo se está tratando acá. Pero yo quisiera preguntar, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Cuáles son los avances que tenemos desde ese foro social hasta acá? En ese sentido, yo creo que se habló el tema de las mujeres, el tema de los niños, el tema de jóvenes indígenas, afros.
No conozco hasta aquí, no hay un documento que haya dicho, bueno, a los gobiernos de los diferentes países, la resolución que ha salido de ese Foro Social Mundial, una carta donde los acuerdos que estamos llegando, ¿no? Porque son temas fundamentales, son temas críticos que todos los países subdesarrollados, como nos llaman a los países que somos como Ecuador, pues estamos sufriendo en este momento. La devastación, el medio ambiente, la devastación a la Pachamama, a la Madre Tierra, como lo llamamos, la crisis que está pasando con nuestras familias, con nuestras mujeres, con nuestros jóvenes, vinculado en el tema de lo cristianismo, ¿no? De lo que se está hablando ahora, de que, bueno, ahora estamos topando acá el tema del desarrollo, pues vinculado en todo eso, es un pretexto para acabar con los pueblos indígenas. Yo creo que también se debería hablar en ese sentido, porque eso lo estamos viviendo con una experiencia profunda en el Ecuador como pueblos indígenas. Tenemos un gobierno que entró, un gobierno de izquierda, que nos engañó a los pueblos indígenas cuando apoyamos para que sea presidente, pero que ahora es un gobierno extractivista, ¿no? Engañando a todos los pueblos. Pero también obedece a un capital que está por allá, ¿no? A los países desarrollados, Europa, Norteamérica, que son los países que recogen todo lo que la explotación petrolera que se vive en diferentes países del sur. El tema de la madera, el tema del medio ambiente, el tema del calentamiento global, el cambio climático lo tenemos ahora. Y hay muchos países que han estado sufriendo todo ese impacto del cambio climático. Entonces, ¿cómo nosotros, desde el Foro Social Mundial, entregamos una carta a estos países que están sufriendo? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque el próximo foro igual vamos a venir a debatir de estos temas y no ha pasado nada. Creo que quedará solo en el discurso y nada más. Entonces, en ese sentido también, yo creo que no debe ser un pretexto hablar de estos temas, sino más bien de enfocarnos, de comunicar hacia nuestras organizaciones indígenas, ¿no? Y la defensa de la Amazonía, como decía el hermano de Bolivia. Nosotros los pueblos indígenas nos debemos a la Amazonía, a la tierra, a la Pachamama. Por lo tanto, tenemos que defender, porque en ella está la educación, está la vida de los pueblos indígenas, está la salud, está todo en el territorio de los pueblos indígenas. Entonces, creo que de ahí tenemos que hablar el tema del desarrollo, saber para atrás qué es lo que tenemos realmente en cada uno de nuestros países y nada, gracias y a todos por escucharnos, pero llevemos esto de que el cambio nosotros lo podemos hacer en nuestros países con nuestros pueblos, sean afrodescendientes, indígenas, todos los que estamos acá. Gracias.